Ya regresé, Anacleto. ¿No se ha ofrecido nada? Sí, padre Otero. En el mundo del espectáculo mexicano, pocas figuras han logrado permanecer durante tantas décadas en el corazón del público como Sergio Corona. Su sonrisa tranquila, su voz inconfundible y su manera elegante de enfrentar la vida lo convirtieron en mucho más que un actor. Para millones de personas, Sergio Corona representaba la imagen del artista noble, humilde y eterno. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores sobre su delicado estado de salud, el país entero quedó paralizado. Todo empezó con una ausencia. Una ausencia aparentemente pequeña. Un evento cancelado. Una entrevista pospuesta. Una aparición pública que nunca ocurrió. En un principio, muchos pensaron que se trataba simplemente del cansancio natural de la edad. Después de todo, Sergio Corona había dedicado prácticamente toda su vida al entretenimiento. Décadas enteras frente a las cámaras, bajo las luces, arrancando risas y emociones a varias generaciones. Pero detrás de aquella calma aparente, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Las personas cercanas al actor comenzaron a notar cambios sutiles. Su energía ya no era la misma. Su mirada, siempre llena de brillo, parecía esconder una preocupación silenciosa. Algunos colegas comentaban en voz baja que el legendario artista lucía más delgado, más frágil, más cansado que nunca. Sin embargo, nadie imaginaba la magnitud de la tragedia que estaba por revelarse. La familia mantuvo el silencio durante semanas. En una época dominada por las redes sociales y las noticias instantáneas, aquel hermetismo llamó profundamente la atención. Los fanáticos preguntaban constantemente por él. Los periodistas intentaban obtener información. Los programas de espectáculos especulaban día y noche, pero las respuestas nunca llegaban. Hasta que finalmente ocurrió. Una fría mañana, los familiares de Sergio Corona emitieron un comunicado breve, pero devastador. No hubo dramatismo exagerado. No hubo titulares sensacionalistas dentro del mensaje. Solo unas pocas palabras cuidadosamente elegidas, suficientes para estremecer al público entero. El actor había recibido un diagnóstico médico extremadamente delicado. La noticia cayó como un golpe emocional sobre México y gran parte de América Latina. Durante años, Sergio Corona había sido visto como una figura casi inmortal de la televisión mexicana. Un hombre capaz de resistir el paso del tiempo con una sonrisa permanente. Pero ahora, por primera vez, la realidad mostraba algo distinto. Incluso las leyendas son humanas. Las reacciones no tardaron en aparecer. Compañeros de toda la vida comenzaron a compartir mensajes cargados de emoción. Conductores, actores, cantantes y directores expresaron públicamente su tristeza y preocupación. Muchos recordaron anécdotas personales junto al actor. Otros hablaron sobre la enorme influencia que tuvo en sus carreras. Pero lo que más impactó al público fue la reacción de la propia familia. Según personas cercanas, el diagnóstico había sido un golpe devastador para todos. Nadie estaba preparado para escuchar aquellas palabras pronunciadas por los médicos. Nadie imaginaba que el hombre que tantas veces había llevado alegría a millones de hogares, ahora enfrentaría una de las etapas más difíciles de su vida. Durante años, Sergio Corona había demostrado una fortaleza admirable. Nació en una época completamente distinta. Creció enfrentando carencias, obstáculos y desafíos que moldearon su carácter. Antes de convertirse en estrella, conoció el esfuerzo real, la disciplina y el sacrificio. Quizás por eso el público siempre sintió una conexión especial con él. Porque nunca pareció una celebridad distante, sino un hombre auténtico. Su carrera comenzó lentamente. Como muchos artistas de su generación, tuvo que abrirse camino en un medio complicado y competitivo. Nadie le regaló nada. Trabajó durante años perfeccionando su talento, aprendiendo de cada escenario, y sobreviviendo a una industria capaz de destruir sueños rápidamente. Sin embargo, había algo especial en él. Su carisma natural lograba conquistar incluso a quienes apenas lo conocían. Tenía la rara habilidad de transmitir confianza inmediata.
El público no solo se reía con él, también sentía cariño genuino hacia su persona. Con el paso de los años, Sergio Corona se transformó en un símbolo nacional. Participó en programas históricos, compartió pantalla con grandes figuras, y se convirtió en parte esencial de la memoria colectiva mexicana. Para muchas familias, su presencia en televisión era sinónimo de unión, nostalgia y alegría. Precisamente por eso, la noticia de su estado de salud resultó tan dolorosa, porque no se trataba simplemente de un actor enfermo. Para muchos mexicanos, era como ver apagarse lentamente una parte de su propia historia. Las redes sociales se inundaron de mensajes emotivos. Miles de personas compartieron recuerdos relacionados con sus programas favoritos. Algunos publicaron fotografías antiguas. Otros escribieron largas cartas agradeciéndole por tantos años de compañía. Crecí viendo a Sergio Corona con mis abuelos, escribió una usuaria. Es imposible imaginar la televisión mexicana sin él, comentó otro internauta. Mientras tanto, la familia intentaba mantenerse fuerte. Fuentes cercanas revelaron que los días posteriores al diagnóstico fueron extremadamente difíciles. El ambiente dentro del hogar cambió por completo. Las conversaciones se volvieron más silenciosas, las sonrisas comenzaron a escasear, y, aún así, Sergio Corona seguía intentando tranquilizar a todos. Ese detalle conmovió profundamente a quienes estuvieron cerca de él. Incluso enfrentando uno de los momentos más dolorosos de su vida, el actor continuaba preocupado por el bienestar emocional de los demás. Era exactamente el tipo de persona que siempre había sido: generoso, humilde, discreto. La noticia también abrió un debate importante sobre el envejecimiento de las grandes figuras del espectáculo mexicano. Durante décadas, la televisión creó la ilusión de que ciertas estrellas permanecerían eternamente iguales. Pero el tiempo, inevitablemente, alcanza a todos. Muchos expertos comenzaron a reflexionar sobre el impacto emocional que genera ver a figuras históricas atravesar problemas de salud. Especialmente en una sociedad donde los artistas terminan convirtiéndose en parte de la vida familiar de millones de personas. En el caso de Sergio Corona, el impacto era aún mayor debido a la enorme cantidad de generaciones que crecieron con él. Abuelos, padres e hijos compartían el mismo cariño hacia su figura. Eso es algo extremadamente raro. Mientras las noticias continuaban multiplicándose, también surgieron rumores exagerados y especulaciones irresponsables. Algunos medios comenzaron a difundir versiones contradictorias sobre su estado real. Otros intentaron convertir el sufrimiento familiar en espectáculo. La familia decidió entonces tomar una postura firme. Pidieron respeto, pidieron privacidad y, sobre todo, pidieron evitar la difusión de información falsa. El comunicado emocionó a miles de personas porque estaba escrito desde el corazón. No buscaba generar polémica ni atención mediática. Solo intentaba proteger la dignidad de un hombre que había dedicado toda su vida a entretener a los demás. Aquella reacción aumentó todavía más el cariño del público. Muchos admiraron la forma elegante y humana en que la familia manejó una situación tan dolorosa. En lugar de aprovechar el momento para aparecer constantemente en televisión, eligieron el camino más difícil: el silencio y la protección emocional. Sin embargo, detrás de las cámaras, el sufrimiento era inmenso. Personas cercanas describieron noches enteras sin dormir, reuniones familiares cargadas de lágrimas, y una sensación constante de incertidumbre. El diagnóstico no solo afectaba al actor, afectaba emocionalmente a todo su entorno. Porque cuando una figura tan querida enfrenta una tragedia personal, el dolor se expande mucho más allá de las paredes de una casa. Con el paso de los días, comenzaron a surgir nuevos detalles sobre la situación médica. Aunque la familia evitó entrar en aspectos demasiado íntimos, quedó claro que el panorama era delicado. Los médicos recomendaron reposo absoluto. Las actividades públicas quedaron suspendidas. Las visitas comenzaron a limitarse únicamente a personas muy cercanas.
Y así, lentamente, Sergio Corona desapareció de la vida pública. Para muchos fanáticos, aquello fue devastador. Habían pasado décadas acostumbrados a verlo activo, sonriente y participativo. Ahora, el silencio parecía ocupar el lugar donde antes existía alegría. Algunos periodistas veteranos recordaron entonces los momentos más importantes de su carrera. Programas históricos, escenas inolvidables, entrevistas entrañables. El país entero parecía mirar hacia atrás, intentando reconstruir la enorme huella que había dejado el actor. Y la conclusión era siempre la misma. Sergio Corona no era simplemente un artista exitoso. Era una institución cultural. Su historia representaba también la historia de una generación completa del entretenimiento mexicano. Una época donde la televisión se construía con paciencia, talento y cercanía humana. Muy diferente al ritmo acelerado y superficial de la actualidad. Quizás por eso la noticia impactó tanto, porque simbolizaba el final gradual de una era. Mientras tanto, amigos íntimos comenzaron a revelar detalles desconocidos sobre la personalidad del actor fuera de cámaras. Hablaron de su enorme sentido del humor, incluso en momentos difíciles. De su costumbre de llamar personalmente a compañeros enfermos. De su generosidad silenciosa con personas necesitadas. Historias pequeñas, pero profundamente humanas. Y cada una de ellas hacía todavía más dolorosa la situación. Porque el público descubría que detrás del artista famoso existía también un hombre excepcional. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por la incertidumbre. Cada pequeño rumor provocaba preocupación nacional. Cada actualización médica generaba miles de reacciones. Los programas de televisión dedicaban segmentos completos a hablar sobre su estado. Sin embargo, había algo diferente en el tono general. No predominaba el morbo. Predominaba el cariño. Eso ocurre muy pocas veces en el mundo del espectáculo. Y quizá ese sea el mayor legado de Sergio Corona. Haber construido una carrera basada en el respeto genuino del público. No en escándalos. No en polémicas, no en controversias artificiales, sino en trabajo constante, humildad y cercanía. Incluso ahora, enfrentando el momento más difícil de su vida, seguía despertando exactamente los mismos sentimientos: respeto, admiración y profunda tristeza. Al caer la noche, millones de personas seguían preguntándose lo mismo. ¿Cómo se encuentra realmente Sergio Corona? Pero quizás la pregunta más importante era otra. ¿Qué ocurrirá con una generación entera de artistas legendarios cuando las luces finalmente comiencen a apagarse? Y en medio de ese silencio doloroso, la familia comprendió una realidad imposible de ignorar. La vida jamás volvería a ser igual después de aquel diagnóstico. Las semanas posteriores al devastador diagnóstico transformaron por completo la vida de Sergio Corona y de toda su familia. La casa que durante décadas había estado llena de risas, visitas y conversaciones interminables, comenzó a sumergirse en un silencio extraño, pesado y profundamente doloroso. Ya no sonaban constantemente los teléfonos, ya no existía el movimiento habitual de asistentes, productores o amigos del medio artístico, entrando y saliendo. Todo parecía haberse detenido de repente, como si el tiempo mismo hubiera decidido avanzar más lentamente dentro de aquel hogar. Para la familia, el impacto emocional era casi imposible de describir. Aunque los médicos habían explicado cuidadosamente la situación, escuchar las palabras «diagnóstico delicado» nunca es suficiente para preparar el corazón de quienes aman profundamente a una persona. Mucho menos cuando se trata de alguien que durante tantos años pareció invencible. Porque Sergio Corona siempre transmitió fortaleza. Incluso en la vejez, mantenía una energía admirable. Sus compañeros de trabajo solían bromear diciendo que tenía más vitalidad que muchos actores jóvenes. Siempre llegaba puntual. Siempre estaba dispuesto a trabajar. Siempre encontraba la manera de hacer reír a quienes lo rodeaban. Pero ahora la realidad era distinta. El cansancio comenzó a hacerse visible. Las largas conversaciones lo agotaban rápidamente.
Algunas mañanas apenas tenía fuerzas suficientes para levantarse de la cama. En otras ocasiones intentaba aparentar tranquilidad frente a sus seres queridos. Aunque el dolor físico comenzaba a volverse imposible de ocultar, y aún así, seguía sonriendo. Ese detalle partía el alma de su familia, porque comprendían que aquella sonrisa ya no nacía de la tranquilidad, sino del amor que sentía por ellos. Sergio Corona no quería preocupar a nadie. Incluso atravesando una situación extremadamente difícil, seguía intentando proteger emocionalmente a quienes lo rodeaban. Su hijo, según personas cercanas, pasó noches enteras acompañándolo. Las conversaciones entre ambos se volvieron más profundas que nunca. Hablaron de recuerdos familiares, de errores, de sueños pendientes y de momentos felices, que parecían regresar con una intensidad inesperada. En situaciones límite, las personas suelen comprender qué es realmente importante. Y para Sergio Corona, lo más importante siempre fue la familia. Muchos no conocían esa faceta íntima del actor. Durante años, él evitó convertir su vida privada en espectáculo. A diferencia de otras celebridades, nunca buscó escándalos mediáticos ni entrevistas polémicas para mantenerse vigente. Prefería el trabajo silencioso, la disciplina y la discreción. Quizás por eso el público lo respetaba tanto, porque parecía auténtico. Mientras las noticias continuaban expandiéndose, comenzaron a llegar mensajes desde todas partes del mundo. Actores veteranos, productores históricos y antiguos compañeros enviaban palabras de apoyo. Algunos incluso viajaron personalmente para intentar verlo. Pero no todos lograron entrar. La familia decidió restringir las visitas debido a la fragilidad de su estado de salud. Los médicos recomendaron máxima tranquilidad, poco estrés y evitar cualquier situación emocionalmente agotadora. Sin embargo, hubo una visita que conmovió especialmente al actor. Un viejo amigo del medio artístico, con quien compartió décadas de trabajo, logró sentarse junto a él durante varias horas. Según testigos, ambos recordaron anécdotas antiguas entre lágrimas y risas silenciosas. En un momento de la conversación, Sergio Corona habría dicho algo que dejó profundamente impactados a quienes estaban presentes. He tenido una vida hermosa, no puedo quejarme. Aquellas palabras comenzaron a circular rápidamente entre personas cercanas y terminaron emocionando al público entero. Porque resumían perfectamente la personalidad del actor, un hombre agradecido incluso en medio del sufrimiento. Pero detrás de aquella serenidad también existía miedo. Un miedo profundamente humano. Aunque intentaba mantenerse fuerte, Sergio Corona entendía perfectamente la gravedad de su situación. Los tratamientos médicos comenzaron a formar parte de la rutina diaria. Medicamentos, estudios clínicos y visitas constantes de especialistas transformaron completamente su vida cotidiana. El actor que durante décadas había vivido rodeado de cámaras, ahora enfrentaba batallas silenciosas lejos del público. Y quizá esa fue la parte más dolorosa. Porque los grandes artistas suelen pasar gran parte de sus vidas entregándose completamente a la gente. Pero cuando llega el sufrimiento verdadero, muchas veces deben enfrentarlo en privado, encerrados entre cuatro paredes y acompañados únicamente por sus seres más cercanos. Algunos periodistas comenzaron a recordar entonces entrevistas antiguas de Sergio Corona. En varias ocasiones había hablado sobre la vejez con una honestidad sorprendente. Decía que el paso del tiempo debía aceptarse con dignidad, que la fama era pasajera, que lo único verdaderamente importante era conservar la paz interior y el cariño de la familia. Hoy, aquellas palabras adquirían un significado mucho más profundo, porque el actor estaba viviendo exactamente aquello de lo que habló durante años. Mientras tanto, los fanáticos seguían aferrándose a la esperanza. Cada pequeña mejora médica era celebrada como una victoria nacional. Cada rumor positivo generaba alivio inmediato. Pero la incertidumbre continuaba siendo enorme. La familia evitaba dar demasiados detalles, no por frialdad,
sino porque ellos mismos todavía estaban intentando comprender emocionalmente todo lo que ocurría. Las noches eran especialmente difíciles. Según fuentes cercanas, Sergio Corona dormía muy poco. En ocasiones pasaba horas enteras mirando fotografías antiguas o escuchando música tranquila en silencio. Parecía sumergirse constantemente en recuerdos de otras épocas. Quizás intentaba reconciliarse con toda una vida. Quizás simplemente buscaba paz. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando revisó antiguos álbumes familiares junto a sus seres queridos. Las imágenes mostraban décadas enteras de historia, viajes, celebraciones, grabaciones, cumpleaños y momentos íntimos lejos de las cámaras. En cada fotografía aparecía la misma expresión, una sonrisa genuina. Eso provocó algo devastador dentro de la familia. Porque comprendieron que, más allá del artista famoso, Sergio Corona había sido un hombre profundamente feliz durante gran parte de su vida. Y aceptar que esa etapa estaba cambiando resultaba insoportable. Con el paso de los días, algunos medios comenzaron a especular sobre posibles despedidas definitivas. La familia reaccionó inmediatamente pidiendo respeto y prudencia. Aunque la situación era delicada, consideraban cruel convertir el sufrimiento humano en un espectáculo mediático. Muchos periodistas apoyaron públicamente esa postura. Incluso figuras importantes de la televisión mexicana criticaron duramente a ciertos programas que intentaban aprovechar el dolor ajeno para aumentar audiencia. Porque esta vez el caso era distinto. El cariño hacia Sergio Corona era demasiado grande. No se trataba de una celebridad polémica rodeada de escándalos. Se trataba de un hombre querido por generaciones enteras. Y eso cambió completamente la reacción del público. Las redes sociales continuaron llenándose de homenajes espontáneos. Personas de todas las edades compartían escenas memorables de sus programas favoritos. Otros recordaban cómo sus padres o abuelos se reunían frente al televisor para verlo actuar. Muchos jóvenes incluso descubrieron por primera vez la dimensión histórica de su carrera. Porque Sergio Corona pertenecía a una generación de artistas que construyeron la televisión mexicana desde sus bases más sólidas. Una televisión distinta, más humana, más cercana, más auténtica. Sus colegas también comenzaron a expresar preocupación sobre el estado emocional de la industria artística mexicana. Cada vez más leyendas de aquella época enfrentaban problemas graves de salud o desapariciones definitivas. Y eso provocaba una sensación colectiva de nostalgia y tristeza. Era como ver apagarse lentamente una era irrepetible. En medio de toda esa tormenta emocional, Sergio Corona seguía demostrando una dignidad admirable. Nunca permitió que el sufrimiento destruyera completamente su sentido del humor. Incluso los médicos quedaron sorprendidos por su actitud. En ocasiones hacía bromas durante los tratamientos. En otras intentaba tranquilizar a enfermeras preocupadas. Esa capacidad de mantener humanidad y calidez, en momentos tan difíciles, impactó profundamente a todos quienes lo rodeaban. Porque no era actuación. Era realmente así. Las personas que trabajaron con él durante décadas coinciden en algo. Sergio Corona siempre fue exactamente igual dentro y fuera de cámaras. Esa autenticidad es extremadamente rara en el mundo del espectáculo. Y quizás por eso, el país entero sentía que estaba perdiendo algo mucho más grande que un actor famoso. Estaban viendo sufrir a una parte viva de la historia cultural mexicana. La familia también comenzó a enfrentar otro desafío doloroso. La presión emocional constante del interés público. Aunque agradecían el cariño de la gente, la exposición mediática complicaba enormemente la situación. Cada movimiento era analizado. Cada visita generaba rumores. Cada silencio provocaba nuevas especulaciones. Aún así, decidieron mantenerse unidos, y esa unión se convirtió en el mayor refugio de Sergio Corona. Sus nietos, según personas cercanas, lograban arrancarle sonrisas incluso en los días más difíciles. La presencia de los más jóvenes dentro de la familia
parecía devolverle por momentos cierta tranquilidad emocional. Porque al final, más allá de la fama y los premios, eso era lo verdaderamente importante para él. El amor familiar. Con el paso del tiempo, algunos amigos íntimos comenzaron a prepararse emocionalmente para lo peor. Aunque nadie quería decirlo abiertamente, existía una sensación silenciosa de despedida flotando en el ambiente. Una sensación imposible de ignorar. Y quizá lo más devastador era precisamente eso. Ver cómo una figura aparentemente eterna comenzaba a mostrar señales humanas de fragilidad. Durante décadas, el público había visto a Sergio Corona como símbolo de alegría y permanencia. Pero ahora la vida recordaba una verdad inevitable. Nadie puede escapar del tiempo. Ni siquiera las leyendas. Una noche particularmente difícil marcó profundamente a la familia. Según relatos cercanos, el actor permaneció varias horas en silencio absoluto mirando por la ventana. Afuera, la ciudad seguía funcionando normalmente. Los automóviles pasaban. Las luces brillaban. La gente continuaba con sus vidas. Pero dentro de aquella habitación, todo parecía suspendido. Finalmente, Sergio Corona habría pronunciado unas palabras que dejaron a todos completamente devastados. La vida pasa demasiado rápido. Nadie respondió inmediatamente. Porque todos sabían que tenía razón. Y porque, en el fondo, todos empezaban a comprender que estaban viviendo uno de los capítulos más dolorosos de sus vidas. Con el paso de los días, la salud de Sergio Corona continuó siendo motivo de preocupación nacional. Aunque la familia intentó mantener la esperanza, el ambiente alrededor del querido actor se volvió cada vez más emocional y difícil de soportar. Finalmente, ocurrió algo que dejó al público completamente devastado. Uno de sus familiares más cercanos apareció brevemente ante los medios para agradecer el cariño recibido durante aquellas semanas tan dolorosas. Con la voz quebrada y visibles lágrimas en los ojos, confirmó que Sergio Corona atravesaba uno de los momentos más delicados de toda su vida. Aquellas palabras bastaron para estremecer a millones de personas. Las redes sociales explotaron inmediatamente con mensajes de apoyo, oraciones y homenajes dedicados al actor. Muchos fanáticos confesaron sentirse profundamente afectados, como si un miembro de su propia familia estuviera sufriendo. Y en cierto modo, así era. Durante décadas, Sergio Corona había acompañado silenciosamente la vida de millones de hogares. Su voz, su humor y su presencia formaban parte de recuerdos familiares imposibles de borrar. Por eso, aceptar su fragilidad resultaba tan doloroso. Mientras tanto, personas cercanas aseguran que el actor continúa enfrentando esta dura etapa con enorme dignidad y serenidad. Incluso en medio de la tristeza, sigue mostrando gratitud hacia el público que nunca dejó de apoyarlo. Quizás ese sea precisamente el mayor legado de Sergio Corona. No solamente haber sido un gran artista, sino también un gran ser humano. Y aunque el futuro todavía permanece lleno de incertidumbre, México entero continúa unido enviándole fuerza, cariño y respeto a una de las últimas grandes leyendas vivas de la televisión. Porque algunas figuras jamás desaparecen realmente. Permanecen para siempre en la memoria colectiva, en las risas compartidas y en el corazón de quienes crecieron viéndolas brillar. Gracias por leer este capítulo especial sobre la difícil situación de Sergio Corona. Si deseas seguir recibiendo noticias, análisis y reportajes sobre las grandes figuras del espectáculo latinoamericano, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tu opinión en los comentarios. Tu apoyo ayuda a seguir creando contenido informativo, humano y respetuoso para todos los amantes del mundo del entretenimiento.